Tengo a la Sofía Ruiz Ambrís, para hablar sobre estadísticas y medicinas contra declaraciones ambiguas. A ver, mi Sofi, platícanos, what you talking about. Está muy revuelto el título, pero es que es algo muy actual. ¿Cómo estás? Está reburbujado el título, pero a ver, la maestra Sofi, échale. Oye, por cierto, ¿cómo está la luz? ¿Cómo está tu alumno? Mira, ya te volteé. Ay, todo muy bien, un poco rota, pero viva. Tengo una alumna que cayó de muy alto. Estaban jugando, juego de manos es de villanos y pues no estamos listos para ese tipo de cosas. Más cuando no son ni novios. Esos son de villanos. Eran 3 chicas, pero bueno, todo muy bien, un poco rota, pero todo muy bien. Yo 1000 disculpas para la audiencia, no pude controlar el estrés, me estaba imaginando 25,000 cosas mientras estaba al aire y perdí la respiración. Oye, a ver, explícanos a qué vas. Estudio de estadísticas en contra de declaraciones ambiguas. Que estamos llenos de declaraciones ambiguas. En el mundo entero, hay que saber que tenemos que atacar a, como le dicen, la infodemia, ¿no? Esta información falsa, el fake news, pero también la declaración ambigua. Las verdades a medias no son verdades, ¿eh? Y mucho menos cuando están llenas de datos falsos. Platícanos, Sofi. Menos cuando el objetivo se direcciona a confundir o a generar una proyección en términos de consumo de la información. Quiero hablar hoy de un tema que es muy importante. Es cuando hablamos de sorteos, métricas, ganes, objetivos de alineaciones que te permitan estar en el top 10, se tienen antes que sentar las bases. Ayer me preocupó muchísimo una declaración en la mañanera que decía el presidente de la República que era el segundo mejor mandatario, mejor evaluado del mundo entero, y además de esto que era el mejor gobierno para la peor catástrofe que le había tocado a México según registros de cómputo internacional. Cuando se da este tipo de información, nosotros podemos recordar en programas televisivos o en rifas y sorteos que siempre hay un interventor de la Secretaría de Gobernación que es el que te da las líneas por las cuales se llevó a cabo este sorteo. Lo mismo sucede cuando existen métricas de evaluación nacional o internacional. Sí existen estas métricas, tenemos por ejemplo en México medidas de competitividad o en el mundo entero medidas de solución para temas de integración social. Sin embargo, no existe un registro que me haya permitido identificar que México o Andrés Manuel López Obrador como mandatario de México participó en un cómputo o en un concurso de medición. ¿Por qué? Esto es muy importante para la gente de redes sociales que de antemano sale a salvar. Quiero dejar esto muy claro. Las variables en cualquier juego se tienen que poner antes. A ver, sobre la mesa. ¿Estás hablando sobre la encuesta en donde dice Andrés Manuel López Obrador que es el mejor presidente del mundo? Sí. A ver, porque a lo que yo entiendo, y hay que explicarlo con el auditorio, hay una empresa que sí sacó una encuesta en donde pusieron a Andrés Manuel López Obrador como el segundo presidente más importante del mundo. Entonces, es una empresa estadounidense. Aunque esta encuesta se hizo nada más en 10 de los 194 países que registra la ONU, por lo tanto, pues es una encuesta mundial. Entonces, a ver, partiendo sobre esta base, creo que era importante este ingrediente. Sí, normalmente cuando se hace un análisis estadístico, como es toda consulta, y cuando hablo de consulta, una consulta que sea verdadera, que limite y delimite cuáles van a ser los objetivos de evaluación, que se plasmen en el cuestionario de análisis, pero que además tenga un concurso u objetivo en términos de universo objetivo. Cuando hablamos de temas internacionales, tenemos que medir con al menos la mitad del globo para que esto tenga una competitividad o una respuesta estadística. Cuando solamente tomamos un grupo de solución, como es lo que tú nos estás platicando, esta consulta se puede decir que está sesgada. ¿Qué quiere decir sesgar? Es elegir contra quién quieres medir. Eso es algo absolutorio, pero también es muy ingenuo porque no resuelve, no genera una solución informativa de fondo, solamente está generando una fotografía parcial. Y cuando hablamos de respuestas o soluciones estadísticas, la parcialidad no existe, es simplemente media moda
corta o mediana, pero hablamos de respuestas de solución integrales o absolutas. Eso es lo que quiero que quede clarísimo. Si pensamos, por ejemplo, si compitiéramos con variables internacionales que son, por ejemplo, Producto Interno Bruto, rentabilidad y o gasto gubernamental, solamente con esas tres variables tendríamos que usar una integración superior al 70% de los países que integran, ya sea la ONU o la OCDE, es decir, tenemos que integrarnos con aquellos que se parecen a nosotros. Por ejemplo, el análisis de crecimiento de los niños se evalúa con los niños de su grado o con los niños de su edad, para que verdaderamente pueda tener una comparativa y una métrica que no solamente solucione, sino que clarifique. No sé si estoy siendo clara en el ejemplo que estoy poniendo. Sí, bueno, para mí sí te está siendo clara sobre el ejemplo, sí, Sofía. Entonces, así es como funciona. No existen variables comparativas que no sean analíticas con este análisis, pero tampoco existe un objetivo de fondo versus los objetivos administrativos que nos permita identificar que sí es el mejor gobierno para la peor pandemia. Simple y llanamente tenemos un calificativo de un deceso de la economía del 18.9. Se dice que nos vamos a tardar 6 años en recuperar y ponernos al inicio del 2019. Entonces, ¿cuáles fueron las métricas de análisis y objetividad para este estudio? Pues sí, y aparte de todo, estamos tomando en referente que nos tardamos 6 años, si es que empezamos a hacer algo ahorita. Mira, decía yo, tenía un maestro de estadística que decía que en este mundo hay mentiras, hay grandes mentiras, hay grandísimas mentiras y hay estadísticas. Exacto. Entonces, obviamente el parámetro por el cual se miden este tipo de estadísticas o encuestas, pues tienen mucho que ver dependiendo de dónde la midas, a quién le preguntes y cómo le preguntes, y esos parámetros tienen que ser pues puestos sobre la mesa, que no los conocemos. Tenemos que conocer que sí hay una encuesta, como dice el presidente que salió, pero eso no quiere decir que así sea. Quiere decir que alguien decidió ponerlo así, porque yo ahorita puedo agarrar y si yo hago una encuesta con mis seguidores de Twitter, que son mayormente en contra de la Cuarta Transformación, evidentemente pues me voy a dar cuenta de que la mayoría de los encuestados están en contra del presidente de los Estados Unidos mexicanos. Entonces todos estos parámetros que comenta Sofía, pues se tienen que tomar mucho en cuenta. No sé si ahí todavía te tenga, Sofía. No la tengo porque escuché que se cortó. Pero bueno, definitivamente un tema muy interesante el que presenta Sofi. Es muy interesante este tema que presenta Sofi porque tenemos nosotros como periodistas y ustedes como auditorio que saber diferenciar